¿Cómo ha ido el inicio de semana? Pues bien. ¿Bien? ¿Habéis tenido hoy más clases o no? Sí, acabamos de terminar mates, o sea que supongo que... Vale, se irán conectando el resto de compañeros. ¿Las notas qué tal? Mientras se conectan el resto de compañeros, ¿bien? Bien, bien. Bien. Bueno, ya Hola. más tranquilos, ¿no? Hola, Teresa. Ya más tranquilas, ¿no? Supongo. Sí, Ahora ya último mesecico y en un mesecico ya nos quitamos de en medio, ya nosotros desaparecemos y ya no olvidáis de por vida. No, hombre, tampoco eso, ¿no? Pero sí que un mes un poquito de trabajo intenso, pero pensad que ya la mayor parte del trabajo ya lo tenéis hecho, ¿vale? Ya solo os queda repasar un poco y plantear el examen y veréis que irá bien la cosa, ¿sí? sí. A ver si se conecta el resto de compañeros. Esta semana terminaremos el tema, ¿vale? Seguramente para el jueves ya lo hayamos acabado. Y a partir de la semana que viene, lo que no sé si os lo compartiré yo directamente o lo compartirá jefatura, dependiendo de lo que me diga Jorge, ya os digo, os marcaremos los repasos la semana siguiente, ¿vale? Para que sepáis pues los temas que os aconsejamos repasar cada semana, ¿sí? Luego ya cada uno en el estudio se lo gestiona como vea, ¿vale? Pero sí que un poco una pauta de los temas que sería recomendable que repasarais cada semana, de cara a la semana que viene, la siguiente y las posteriores, ¿vale? Yo supongo que ya habréis empezado en la gran mayoría de asignaturas pues a hacer repaso y demás, ¿no? Supongo. Sí, ¿Y qué tal están yendo? ¿Bien? bueno, bien, sí. Bueno, eso no agobiéis con la cantidad de temarios, ¿vale? Poco a poco. Y sobre todo pues, aprovechar este mes que tenéis que otro año no ha habido pues para afianzar los conocimientos que tengáis a lo mejor un poco más flojos y en los que podáis centraros más, ¿sí? ¿Hay alguna asignatura que todavía no sepáis cómo va a ser el examen de la EBAU o no hayan dicho modelo de examen? ¿O más o menos todas las controláis? Yo creo que ya todas. Vale, supongo que habrán subido de todas, pero si no, por eso echarle un ojo y tener muy en cuenta cuáles van a ser los distintos criterios a la hora de la corrección de cada asignatura. ¿Sí? Una cosa, Pedro. Dime, María. Me ha dicho Andrea que no se mete porque se encuentra mal y no le apetece mucho, Vale, que sí. tiene dolor de cabeza. Vale, que no se preocupe. En la semana pasada no pude. Perdona. La semana pasada no pude subiros los vídeos porque tengo que procesarlos con otro ordenador, ¿vale? Que no es el mío, entonces el mío, el pobre, una patata. Y intentaré subiroslo a lo largo de esta semana para que lo tengáis, ¿vale? Los vídeos de las clases de repaso tanto de la semana pasada como de esta, ¿sí? Cuanto pueda os lo subiré, así que no se preocupe que luego lo vean vídeo. Aún así, la parte de hoy es muy teórica, ¿vale? Que no, aunque es entretenida y divertida porque vamos a ver los tipos de barreras y un poco cómo actúa nuestro cuerpo, pero que es algo que puede preparar fácilmente, ¿vale? Sí que se lo decís y aún así si tuvierais alguna duda, pues me escribís, ¿vale? O si tuvierais alguna duda, que me escriba a correo y lo vemos más a fondo. No sé si se conectará algún compañero más o si sabéis si alguien se está intentando conectar. Si no, comenzamos y le sacamos partido a esta hora. No han dicho nada, no sé. Vale, pues los, los cuatro que estamos, contándome a mí, pues comenzamos y vemos esa parte de estudiar ya un poquito la respuesta inmune. Hoy nos centraremos en la respuesta inmune de tipo inespecífico, es decir, las barreras que tenemos todos y que nos permiten luchar contra el 99% de los patógenos que intentan atacarnos. Y mañana estudiaremos las barreras de tipo específico, que son pues actuaciones concretas contra el 1% de los que no nos conseguimos librar con los mecanismos más sencillos, ¿vale? La primera parte esta es más teórica, es mucho más fácil. La siguiente que vamos a ver, o sea, lo que veremos mañana es un poquito más complicado y es la parte más compleja del tema, pero aún así ya veis que es un tema bastante teórico en el cual eh, se entiende todo bastante bien, ¿sí? En la... Una cosa. Dime, Teresa. El jueves tenemos que ir al cole de 11:30 a 12:30 para Vale. entregar los papeles y por ahí. Entonces yo no sé si me da tiempo a volver para llegar a tiempo a clase. Que si tenéis que ir de 11:30 a 12:30, ¿no? Sí,
Vale, pues que sí, no os preocupéis, lo hablo yo con Jaime, ¿vale? Y si él me dice pues que en base a eso la gran mayoría estaréis fuera o tardaréis en llegar a casa, pues a lo mejor pasamos la clase del jueves al lunes de la semana que viene, sin Vale. problema, ¿vale? Como supongo que tendréis que ir todos, no serás tú sola, ¿no, Teresa? Sí, es todos para recoger las pegatinas de la EBAU y por ahí. Por eso entonces lo comento con Jaime y en base a lo que me diga lo mismo, pues traspasamos la clase del jueves al lunes, ¿vale? Y con lo que sea yo aviso a través de Classroom o os pongo un mensaje en el tablón, ¿vale? Y así ya lo dejamos listo. Pues me encargo yo le pregunto y os digo, ¿vale? En cuanto a lo que estábamos, ¿vale? La respuesta inmune. Nosotros vamos a ver que las células y las moléculas que hemos estudiado en las semanas anteriores, ¿vale? Son linfocitos T y B, las distintas células también de tipo inespecífico, más la acción de los anticuerpos con los antígenos, que fue lo último que vimos, van a coordinarse para elaborar esa respuesta inmune. La respuesta inmune es como nuestro cuerpo lucha frente a un patógeno, ¿sí? Entonces lo que tenemos que ver es que yo lo que quiero intentar es que ese patógeno no entre. Eso lo primero. Lo que haré será colocarle muchísimas barreras. Después, una vez ya entrado, intentaré eliminarlo antes de que llegue a los órganos más importantes y eliminarlo con toda la maquinaria que tenga. Y ahora, una vez ya esa maquinaria puede ser que no funcione correctamente o que no haya conseguido eliminar al patógeno, pues lo que haré será desarrollar una respuesta específica para eliminarlo concretamente a ese y no a otro, ¿sí? Es por eso que nosotros vamos a dividir las defensas o los mecanismos de respuesta frente a esos patógenos en dos tipos, ¿vale? Lo que conocemos como defensa inespecífica y la defensa específica. Defensas, recordad que son mecanismos, ¿vale? Actuaciones que hace mi sistema inmune para eliminar o evitar la entrada de ese patógeno. Si son inespecíficas, tenemos que ver que van a actuar contra todos los patógenos, ¿vale? Mientras que si son específicas, actuarán contra un patógeno concreto. A la inespecífica la vamos a llamar también innata. Y a la específica las conoceremos como adquirida. ¿Qué significa esto de innato y adquirido? Innato significa que es propio del nacimiento. Es decir, que nosotros, como seres humanos, por el simple hecho de ser seres humanos, ya las tenemos. Y tenemos todas. A no ser que tengamos alguna patología relacionada con el sistema inmune. Si nosotros somos un ser humano sano, tenemos todo ese tipo de defensas de tipo innato o inespecífico, ¿vale? Y ahora, una vez yo ya he nacido con mi defensa innata, mediante el encuentro con distintos patógenos que hay en el ambiente, voy adquiriendo también defensas, que serán las defensas de tipo específico o adquirido, ¿vale? A lo que vamos a dedicar la clase de hoy es a estudiar la inespecífica, ¿vale? La innata. Y las adquiridas las veremos en la clase de mañana. Esas defensas innatas, yo siempre lo digo, y parece una tontería, es como si nosotros tuviéramos un castillo que queremos defender. Y si nosotros queremos defender el castillo, ¿vale? Que es lo que quiero defender, pues imaginaos que es el tesoro que tiene el rey dentro del castillo. Lo que haré será poner capa alrededor de ese tesoro. No está igual de protegido un tesoro que esté al aire libre que si lo meto dentro de un cofre. Y que si ese cofre lo meto dentro de una habitación y esa habitación en un castillo y el castillo dentro de una muralla y la muralla protegida por un foso. Cada capa que yo añado es una barrera protectora. Pues mi sistema inmune funciona igual. A lo largo de la evolución yo he ido adquiriendo, ¿vale? Y se ha ido seleccionando el tener cada vez más barreras que eviten la entrada de ese patógeno, ¿vale? A eso a lo que conocemos como mecanismo innato externo, es decir, las barreras que yo por ser un ser humano tengo y que van a evitar que entre el patógeno, ¿vale? Si este
cuadrado se correspondiera con el sistema que es mi cuerpo, ¿vale? Nosotros sabemos que nuestro cuerpo es un sistema que intercambia calor, o sea, que intercambia calor me refiero, que intercambia energía e intercambia materia, por lo tanto un sistema abierto. Ahora, ese sistema abierto yo lo voy a proteger. ¿Y cómo lo voy a proteger? Colocando barreras externas. La barrera externa más eficiente que yo tengo en mi sistema abierto, que se llama cuerpo, es el órgano más grande que tenemos, que es la piel, ¿vale? Esa sería la primera barrera que yo tengo de defensa frente al organismo patógeno, ¿vale? Es lo que vamos a conocer como barreras de tipo físico. Yo voy a colocar una estructura física que evita que el patógeno entre. Ahora mismo es porque nosotros estamos viendo el sistema inmune en el humano y vamos a tener siempre de ejemplo al humano. Esa piel yo la tengo recubriendo casi todo el cuerpo y lo que hace es evitar que los microorganismos pasen al interior del cuerpo para poder colonizar las células que a ellos les servirían de alimento, ¿sí? Esa piel va a ser mi primera barrera física y es una de las dos principales funciones de la piel. La piel, como órgano más grande y uno de los más importantes del cuerpo, tiene dos funciones principales. La primera es evitar que nos desequemos. Nosotros somos seres vivos que vivimos en un medio aéreo, es decir, rodeados de aire, pero la vida se originó en el medio acuático, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos estructuras que eviten que nos desequemos. ¿Cuál es esa estructura? La piel. La piel lo que hace es impermeabilizar nuestra superficie para evitar que perdamos agua. También nos sirve como barrera protectora, que es la función que nosotros vamos a estudiar dentro del sistema inmune. Es una capa impermeable, ¿vale? Sin fisura, que evita la entrada de organismos con los tejidos que son húmedos, ¿sí? Ahora, nosotros sabemos que la piel en nuestro cuerpo no es una barrera hermética, es decir, que hay zonas de nuestro cuerpo en las cuales no tenemos piel y por tanto son zonas vulnerables de entrada, ¿vale? Pues en esas zonas vulnerables de entrada lo que voy a hacer es incluir sustancias químicas que me hagan las veces de piel y me hagan de barrera, ¿sí? Esas sustancias químicas que me hacen las veces de piel y de barrera es lo que conocemos como moco, ¿vale? El moco son sustancias secretadas por las glándulas que lo que van a hacer es recubrir la mucosa, ¿sí? La mucosa van a ser tejidos epiteliales que van a estar en las zonas de contacto del medio con el cuerpo humano. Esas zonas de contacto, si yo tuviera la mucosa directamente sin el moco recubriéndola, sería una zona de entrada de microorganismos muy sencilla. Lo que hago es, al incluir el moco, ¿vale? Estoy generando una matriz de polisacáridos. Que recordad que forman redes entre ellos, de manera que si yo soy un patógeno pequeñico, una bacteria, e intento atravesar esa pared, lo que me voy a encontrar es una red de muchos polisacáridos, que si yo soy de tamaño superior al poro de esa red, no paso. Y de esa forma no llego a la mucosa que tengo debajo. Es decir, si yo tengo la piel, no la atravieso porque es impermeable. Ahora, en las zonas donde no tengo piel, lo que sitúo son sustancias, ¿vale? Polisacáridos generando el moco para evitar la entrada de esos microorganismos. Ahora, imaginaos que la abertura donde tengo abierto mi sistema cuerpo no es una zona donde pueda generar moco, ¿vale? Sino que tengo que generar otro tipo de sustancias porque no es favorable generar moco. Por ejemplo, los ojos o la boca. ¿Qué es lo que voy a generar en esa zona? Sustancias con alto contenido en enzimas, ¿vale? Que van a evitar la proliferación de microorganismos, como son las lágrimas en el ojo y la saliva en la boca, ¿vale? Son sustancias con gran cantidad de enzimas que evitan que los microorganismos se proliferen o se reproduzcan, ¿vale? En concreto, con enzimas que digieren algunas de las proteínas y de los lípidos o cambios de pH muy bruscos que evitan que los microorganismos proliferen, ¿sí? Y sigo viendo barreras para evitar que entren, todavía no han entrado. ¿Por qué? Porque o bien se han quedado en la piel o bien yo tengo una zona recubierta por moco que evita que lleguen al tejido,
¿Hasta aquí todo claro? ¿Y el por qué son barreras de tipo externo ahora mismo? Sí. Sí, todavía no ha entrado el microorganismo. La piel sería una barrera física, mientras que el moco sería una barrera química. Ahora, también tengo barreras biológicas. Imaginaos que este fuera mi orificio de entrada y este fuera un orificio de salida, ¿vale? Que fuera la boca y el ano. En todo este recorrido yo tendría posibilidad de que los organismos entraran dentro de mi cuerpo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? No puedo generar moco en todo el recorrido. Lo que voy a hacer es aprovecharme de los microorganismos que ya viven en mi cuerpo para que ejerzan de barrera, ¿sí? Y esos microorganismos que ya viven en mi cuerpo serían lo que se conoce como flora bacteriana propia, ¿vale? O microbioma propio. Esa flora lo que va a hacer es que cuando el patógeno entre por aquí e intente llegar al tejido, va a competir, porque son microorganismos que se van a alimentar de sustancias muy parecidas, de manera que compiten y la propia flora bacteriana que yo tengo va a evitar que entre. ¿Cómo? Haciendo que el microorganismo no consiga alimentarse, ¿vale? Además de que ejercen una barrera física durante todo el recorrido, ¿sí? Esos son los principales mecanismos. Ahora, nosotros también conocemos ahí con zonas concretas cómo evito yo la proliferación de microorganismos. Por ejemplo, si pensamos en el estómago ni utilizo moco ni utilizo bacterias. ¿Qué es lo que utilizo en el estómago para evitar la proliferación de microorganismos y que entren a través de las paredes del estómago? ¿Qué mecanismo tengo en el estómago? El jugo gástrico. El jugo gástrico que tiene un pH de ¿cuánto? ¿Os acordáis? ¿Os suena? De Esa 4 por ahí. menos todavía, 2,5 aproximadamente, ¿vale? Si tenemos un pH muy bajo, ¿qué hará con las proteínas de la membrana de los microorganismos? Se desnaturalizan. La desnaturalizo y entonces lo elimino, ¿vale? Todo esto son barreras externas, que todavía el microorganismo no ha entrado. Pues estas se encargan de la gran mayoría de los patógenos. Ahora hay patógenos que debido a sus características consiguen traspasar estas barreras externas, ¿vale? Entonces ya tengo que recurrir a mecanismos internos o a factores internos que van a atacar ese patógeno. ¿Lo externo lo entendemos bien? Es muy teórico y yo creo que es bastante sencillo de comprender. ¿O tenéis alguna duda? ¿Alguna de las tres? ¿No? No. Vale. Ahora, una vez yo ya he roto la barrera, ¿vale? Consigo entrar o bien porque atravieso el moco o bien porque mediante una rotura de la piel o bien porque la flora bacteriana no ha sido suficientemente fuerte para luchar contra el patógeno, ¿vale? Lo que sucede es que yo ya tengo al patógeno en el tejido, ¿vale? Lo voy a hacer en otro color, no sé, igual. Y dejamos el patógeno en naranja. Si me hace caso, claro. Bueno, no quiere que quitemos, que creo que se ha quedado pillado. Bueno, vengo aquí abajo, que no se ve. Imaginaos que yo ya tengo mi tejido, ¿vale? Y el patógeno ha conseguido entrar en el tejido, ¿vale? Es decir, ha superado esas barreras. Yo lo que voy a hacer es bombardear a ese patógeno con células de tipo inespecífico, ¿vale? Del sistema inmune. Esas células que eran de la línea mieloide, ¿vale? Los neutrófilos, ¿vale? Los distintos tipos de granulocitos, ¿vale? Los eosinófilos, los macrófagos. Y todas esas células van a ir hacia donde está el patógeno, ¿vale? Para intentar eliminarlo. Si os acordáis cuando veíamos los tipos de tejidos, veíamos los tejidos linfoides asociados que estaban en las zonas más vulnerables, ¿vale? Esos
esas células lo que van a hacer es transportarse a través del sistema linfático, ¿vale? Hacia donde está el tejido más vulnerable y atacar al patógeno, ¿sí? Esos serían los componentes o los mecanismos innatos de tipo celular, ¿vale? Aquellos que están compuestos por células, que puede ser que lo eliminen, es decir, ha conseguido entrar el patógeno, pero un neutrófilo lo fagocita y lo elimina, perfecto. Ha conseguido entrar el patógeno, pero un macrófago lo fagocita y lo inmoviliza, perfecto. Esa es la respuesta más inespecífica que existe. Es como si yo cojo y en cuanto detecto que entra el patógeno, pues mando un montón de células inespecíficas que se lo intenten comer y que se lo intenten quitar de en medio. Ahora, no solo lo hago mediante respuesta celular, sino que también lo hago mediante respuesta que se llama humoral, ¿vale? La palabra humoral viene de humor, que en griego significa líquido. Esta respuesta o este nombre lo recibe, ¿vale?, por tradición médica, en la cual los griegos descubrieron que por nuestro cuerpo recorría un líquido, que ese líquido favorecía que los microorganismos que nos afectaban, que ellos no sabían que existían los microorganismos, sino que eran pues la enfermedad que sea, cuando se inyectaban con ese líquido, la enfermedad remitía, ¿vale? Y era debido a que ese líquido estaba lleno de células de este sistema inmune, ¿vale? Ellos a esos líquidos los llamaban humores y entonces, por tradición, a la respuesta que nos dan esos líquidos, que no es más que el plasma sanguíneo con todas las células que tenemos aquí atacando al patógeno, lo conocen como respuesta humoral. Ahora nosotros ya deberíamos empezar a cambiar un poco la nomenclatura, aunque se mantenga tradicionalmente esa, y la respuesta humoral llamarla como es realmente, que es la respuesta molecular, ¿vale? En esos líquidos no solo van a haber células, sino que van a haber moléculas específicas que permitan luchar contra el patógeno, ¿vale? Esa respuesta molecular puede ser específica con los anticuerpos, pero en este caso vamos a centrarnos en lo inespecífico, que se debe gracias a la interacción de dos tipos de moléculas, que son el interferón y el sistema complemento. Además de eliminar el patógeno con la inmunidad celular, es decir, con células que vayan a atacarlo directamente, puedo eliminar el patógeno mediante la adición de moléculas concretas que o bien lo señalicen o bien eviten su proliferación, ¿vale? En concreto, el interferón es una molécula proteica que se sintetiza cuando la infección que tenemos es vírica, ¿vale? Y lo que va a hacer es evitar la replicación del virus, ¿vale? De manera que a las células le permiten detectar de manera fehaciente que hay un virus y evitar su replicación. El complemento ya lo empezamos a estudiar un poquito la semana pasada y son una serie de moléculas que se adhieren a los anticuerpos que permiten que la señalización sea mucho mayor, ¿vale? Son una serie de macromoléculas de carácter proteico que se adhieren a esos anticuerpos y lo que hacen es que los macrófagos los detectan más fácilmente, ¿sí? Ahora, nosotros, el conjunto de las dos, me va a dar una serie de respuestas para si el patógeno ha entrado ya en mi cuerpo y yo necesito eliminarlo, ¿sí? Pero son respuestas inespecíficas, es decir, le da igual que entre ese patógeno, que entre un virus, que entre cualquier otro. Van a participar todas, ¿sí? Dentro de las celulares, las más comunes, ¿cuáles son? Pues tendríamos los neutrófilos y macrófagos, que van a dirigirse hacia donde está el patógeno para fagocitarlo. Es decir, la primera respuesta que yo voy a hacer es cuando entre un patógeno intentar que mis células se lo coman. Si se lo comen, no presentan los antígenos y de manera que así me los quito de en medio. ¿Que esto no funciona? Yo lo que voy a hacer es mandar células de tipo NK, ¿vale? Natural killer, que van a atacar específicamente a las células que son al patógeno, a esa célula patógena, ¿vale? ¿Qué sucede? Que esas células NK, no sé si lo recordáis, también participan en procesos cancerosos y demás, porque lo que hacen es sintetizar proteínas que eliminan, ¿vale?, las membranas celulares, que son las proteínas llamadas perforinas.
Las células NK, cuando llegan al medio, liberan esas perforinas y lo que hacen esas perforinas es romper la membrana. Pero no solo las del patógeno, sino la membrana de cualquier célula que haya alrededor. Por eso estas células NK son tan peligrosas, ¿vale? Y es solo la última, digamos, el último recurso que tenemos ya si no funciona nada inespecífico, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede dañar mis propias células. Esas células NK van a actuar solo en situaciones muy concretas. Es como si quisiéramos matar un mosquito a cañonazo, ¿vale? Pues, ¿cómo lo mataría con un mosquito a cañonazo? Es lo mismo que si intentara yo matar una bacteria con una célula NK, ¿vale? Normalmente, la gran mayoría de infecciones bacterianas, con estas defensas inespecíficas, con neutrófilos y macrófagos, los puedo retirar y las puedo eliminar, ¿vale? Tenemos que ver que estas defensas inespecíficas innatas, ¿vale? E internas son muy rápidas y van a intentar eliminar al patógeno, pero a mí no me confieren inmunidad. Es decir, lo que hago es eliminar el problema, pero no solucionarlo. Si yo vuelvo a encontrarme al patógeno, tendré que volver a pasar por los mismos procesos. Y a mí me interesa de manera específica reconocer al patógeno para no tener que pasar otra vez por los mismos procesos de que todas las células intenten eliminarlo. ¿Sí? Aquí tenéis explicado cada una de esas células, ¿vale? Y los distintos tipos de moléculas, ¿vale? Sobre todo el interferón, que es la que es más nueva. ¿Entendemos bien los distintos tipos o los distintos mecanismos propios, innatos, ¿vale? Que nos hacen luchar contra esos patógenos? Bien sea evitando la entrada o bien sea luchando con ellos justo en el momento que entran. ¿O hay alguna duda o alguna curiosidad que queráis preguntarme con respecto a esta primera barrera o este funcionamiento? O eso, o habéis dormido y no estáis por ahí. No sé, contadme un poco, ¿os resulta fácil, os resulta difícil? ¿Lo habíais leído antes? Normalito, bien. Bien. En vuestro caso, lo habíais estudiado antes? No, Sé que soy muy pesado siempre preguntando esto, pero por saberlo un poco de dónde partimos, ¿vale? Esta parte, de todas formas, lo estamos viendo súper superficial. O sea, luego más adelante en otros cursos lo veréis más a fondo. Pero sí para que os llevéis una idea de cómo funciona nuestro cuerpo. Cuanto más parecido sea el patógeno a nosotros, más fácilmente atravesará las barreras, ¿vale? ¿A qué me refiero con eso? Cuando nosotros tenemos virus, por ejemplo, con envueltas membranosas muy parecidas a las nuestras, las barreras físicas, químicas, las atraviesan fácil, incluso pasan desapercibidos frente a esos microorganismos, o sea, esas células del sistema inmune que van a encargarse de eliminarlo, ¿vale? Clara lo que es la respuesta inmune de tipo inespecífico y que todos nacemos con ella. Ahora, si tenemos algún problema inmune, puede ser que no la tengamos, ¿vale? O que esté dañada alguna de las partes. Aquí en esta diapositiva tenéis cómo funcionan las perforinas de las natural killer, ¿vale? Eliminando esas membranas celulares y cómo funcionan los interferones, ¿vale? Los interferones simplemente son proteínas que van a inactivar la transcripción y replicación de los virus y que a mí me permiten saber que los virus me han infectado o están atacándome, ¿vale? Hay gran parte de tratamientos contra virus que se están investigando, que lo que se propone es la síntesis de interferones en el laboratorio para inyectarlos luego posteriormente a los pacientes y así evitar la replicación de los virus, ¿sí? Para que sirvan de apoyo. Ahora, otra característica, otras defensas de tipo inespecífico, que no son defensas como tal, pero sí que son mecanismos que me permiten defenderme, mejorar la respuesta inmune, son lo que se conoce como la respuesta inflamatoria, ¿vale? La respuesta inflamatoria no es más que el aumento de la circulación sanguínea en una zona donde yo tengo al patógeno. Si yo aumento la circulación sanguínea a esa zona, consigo que lleguen más células y más sustancias y más moléculas que vayan a luchar contra ese patógeno, ¿vale? En concreto ya vimos un poquito algo acerca de esta respuesta inflamatoria y dos proteínas que median dentro de la respuesta inflamatoria, que nos tienen que sonar los nombres, que son la histamina
y la heparina. ¿Recordáis os recordáis más o menos, os suena para qué servía cada una? ¿O en qué parte nos la encontrábamos cuando la hemos visto? Estas dos. En los basófilos. En los basófilos, exactamente. ¿Solo los basófilos? Y los... No me acuerdo cómo se llaman. Teníamos dos tipos de células, ¿sí? Que generaban esa histamina y esa... Perdona, pero me sale ahora. Y la heparina para generar la respuesta inflamatoria. Una eran los basófilos y el otro son los mastocitos, ¿vale? Que no se olvide. Pues esos basófilos y mastocitos lo que van a hacer es sintetizar estas proteínas, ¿vale? Histamina y heparina. Histamina, que es un vasodilatador. Y heparina, que es un anticoagulante. Que en definitiva lo que va a hacer es que pase más sangre y que la sangre sea más líquida, es decir, que a la zona llegue más cantidad no solo de sangre, sino también de células y de moléculas. ¿Cómo veo yo esto, esta respuesta inflamatoria? Cuando yo, imaginaos, os seguro que ha pasado alguna vez que habéis cortado sin querer un dedo con un folio, ¿vale? O con alguna superficie porque no estaba suficientemente limpia. A que automáticamente, aparte del dolor, el escozor y demás, luego esa zona habéis notado que está más caliente y que se pone más roja, ¿vale? O igual que cuando nos inflamamos, o sea, se inflama una zona concreta, nosotros detectamos esas dos cosas, mayor temperatura y una coloración más roja. La coloración más roja se debe a la llegada de sangre a esa zona, ¿vale? Y la mayor temperatura también, ¿vale? A aumentar el flujo sanguíneo a esa parte. Lo que estoy haciendo yo es que en esa zona, al llegarme más sangre, me lleguen más células y a su vez me lleguen más moléculas. Se produzcan más reacciones químicas mediante la síntesis de esas nuevas moléculas. Y esas reacciones químicas lo que van a hacer es liberar energía en forma de calor. Que lo que van a hacer también es subir la temperatura en la zona. Que además, como la sangre es líquido, transmite mejor la temperatura. Por lo tanto, estoy subiendo la temperatura de la zona, aumentando así la dilatación de los vasos sanguíneos, que además, si está la histamina, aumenta también la dilatación y me van a llegar mucha sangre con muchas células para luchar contra el patógeno. La respuesta inflamatoria es una respuesta nuestra natural propia frente a la presencia de un patógeno dentro de un tejido, una vez ya ha entrado ese patógeno en el tejido. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Que como es una respuesta que depende de muchos factores, porque depende de la vasodilatación, de lo líquida que esté la sangre, del número de células que lleguen, de las moléculas que liberen, es muy difícil de regular. De manera que cuando se da, puede ser que se dé de manera incontrolada y que esa afluencia de sangre sea de manera incontrolada y que el aumento de temperatura sea de manera incontrolada, de manera que si se produce un aumento de temperatura de manera incontrolada en la respuesta inflamatoria, yo lo que observo es lo que conocemos como fiebre, ¿vale? La fiebre es un aumento de la temperatura causada por esa vasodilatación y ese movimiento continuo de sangre y que a nosotros nos indica que nuestro cuerpo está llevando a cabo una respuesta de tipo inflamatoria para luchar contra un patógeno. Ahora bien, cuando yo no controlo ya esa vasodilatación, ¿vale? Y la temperatura sube o excede de un límite, puede ser perjudicial para mí esa respuesta inflamatoria. A nosotros esto nos sirve también para darnos cuenta de que esta respuesta inflamatoria es también inespecífica, ¿vale? Porque si fuera específica yo sería capaz de regularla y de controlar la entrada y salida de esa respuesta inflamatoria, mientras que en este caso a nosotros nos cuesta muchísimo controlar esa respuesta inflamatoria y el que se lleve a cabo en una franja de tiempo sobre todo determinada, ¿vale? Tenemos que verlo como una ayuda, pero siempre y cuando sea controlada. Si no es controlada puede ser perjudicial. Lo que sucede, por ejemplo, con las personas que somos
alérgico es que tenemos una respuesta inflamatoria excesiva, ¿vale? Debido a una respuesta inmune excesiva frente a determinados compuestos que no deberíamos tenerla, ¿vale? ¿Qué es lo que se le receta a un alérgico al principio de su tratamiento? La mayor carga de su medicación va a ir relacionada con la histamina, ¿vale? Y con evitar la producción de histamina, ¿vale? Mediante medicamentos que son de tipo antihistamínico. De esa manera, si son antihistamínicos, evitan la producción de histamina, por lo tanto, evitan la vasodilatación y van a regular la respuesta inmune haciendo que no se produzca, ¿sí? Ahora, personas que se mediquen con antihistamínicos tienen que saber que su respuesta inmune se ve ligeramente atenuada. Por lo tanto, puede ser que otras infecciones puedan atacarle si el resto de defensas no trabajan correctamente, ¿sí? Por lo tanto, como resumen así un poquito general, mecanismos específicos para evitar la entrada, que serían las barreras físicas, barreras químicas y las bacterias. Luego, mecanismos internos propios para luchar una vez ya entrado, de tipo inespecífico, que serían las células fagocíticas, ¿vale? Tanto neutrófilos, eosinófilos y macrófagos, como las células que producen sustancias como son los basófilos y mastocitos, ¿sí? Una vez yo tengo esas células y atacan al patógeno, si consiguen eliminarlo, bien. Si no, pasaría ya a células de tipo natural killer que eliminarían mediante perforina al patógeno que yo tenga ahí. Que aún así no consigo eliminarlo, ¿vale? Lo que voy a hacer es ya recurrir a defensas de tipo específico, ¿vale? Y a linfocitos que reconozcan al patógeno concreto y lo eliminen y además me generen memoria para yo poder luchar contra ese patógeno en un futuro, ¿sí? ¿Clara la primera parte de defensa inespecífica? Sí. ¿Sí? Vale. Una cosa, Pedro. Dime, Claudia. Lo de la inflamación Sí. depende de qué tipo de patógeno y de la infección y tal, ¿no? Claro, depende de la zona de entrada del patógeno y del tipo de patógeno que entre. Entonces hay patógenos que causan inflamación y otros que no. ¿Cuándo causarán inflamación? Cuando no sean fácilmente fagocitables por los neutrófilos. Si yo el patógeno lo puedo eliminar fácilmente con un neutrófilo que se lo cargue, pues a mí no me va a generar inflamación. Ahora, cuando el neutrófilo no es capaz de cargárselo, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, mediante receptores que tenemos específicos, facilitar la llegada de basófilos y de mastocitos, estamos provocando que se empiece a generar esa respuesta inflamatoria, ¿vale? Entonces, la respuesta inflamatoria va a ir casi siempre asociada a patógenos que son difíciles de eliminar, ¿vale? Vale. Porque, O sea que primero se intentaría fagocitar y luego ya. claro, siempre lo primero es, si ha conseguido entrar neutrófilo a saco contra el patógeno para intentar fagocitarlo, que los neutrófilos son muy pequeños y no pueden fagocitarlo, macrófagos. Y intento fagocitarlo con macrófagos. Que ni los neutrófilos ni los macrófagos pueden fagocitarlo, lo que harán serán enviar señales para que lleguen basófilos y mastocitos a esa zona, bueno, que lleguen o que se diferencien las células a basófilos y mastocitos y generen histamina y heparina. Que esa histamina y heparina favorecerá el que a la zona lleguen tanto células de tipo inespecífico, o sea, más neutrófilos y más macrófagos, como células de tipo específico como los linfocitos T y los linfocitos B. ¿Vale? Pero ya sería, si yo no consigo eliminar, es como lo que os he dicho antes del castillo, el tesoro y demás. Si atravieso el foso, la muralla y ya llego al cofre, ¿vale? He atravesado toda esa barrera. Cada barrera va a actuar en orden, ¿vale? Desde lo más externo hasta lo más interno. Y ahora es cuando yo ya no consigo eliminarlo con las barreras o frenarlo con las barreras, cuando ya se desarrolla toda esta respuesta inmune que vamos a ver a partir de ahora, ¿vale? Y que también tiene que ver con la inflamación que hemos visto. Vale. ¿Sí? Sí. Vale. Luego también tenéis que tener en cuenta que esto es la inflamación que se produce mediante la entrada de patógenos. Hay otros procesos de nuestro cuerpo propio que generan inflamación, ¿vale? Por ejemplo, un golpe o por ejemplo, el agotamiento o la fatiga muscular, todo ese tipo de causas inflamatorias no infecciosas también generarían inflamación y me generaría ese aumento de temperatura, esa vasodilatación, ¿vale? Pero en este caso en el sistema inmune no la estudiamos porque no
porque no procede, que no son causadas por patógenos, ¿sí? Sino que son causadas por el funcionamiento de nuestro propio cuerpo. Una vez hemos visto la defensa de tipo inespecífico y hemos visto que puede ser que falle, que yo no lo elimine, a mí me interesa evolutivamente desarrollar defensas que sean específicas y que sean eficientes, es decir, que yo tenga un mecanismo por el cual yo me encargue del patógeno A y ese patógeno A, siempre que entre en contacto conmigo, lo elimine, ¿vale? Eso es lo que llamo defensas de tipo específico, ¿vale? Y tengo que distinguir lo que es innato, que son las inespecíficas, es decir, que yo por ser un ser humano las tengo, ¿vale? De las específicas, que son adquiridas. Es decir, que yo puedo tener defensas específicas frente a los patógenos con los que yo me he encontrado. Si yo con ese patógeno no me he encontrado, nunca tendré una defensa específica frente a ese patógeno, ¿sí? De manera que estas defensas específicas son adquiridas, ¿vale? Porque yo o bien me encuentro con el antígeno o bien me encuentro con el patógeno para poder guardarlo en mi base de datos y tenerlo como referente, ¿vale? Esas defensas específicas van a ser llevadas a cabo por las células de tipo linfocito, ¿vale? Por los linfocitos T y B. Y lo que me van a permitir es reconocer a los patógenos una vez yo ya me he enfrentado a ellos previamente, ¿sí? ¿Cómo lo van a hacer? Gracias a los receptores de membrana que tenían esas células, ¿vale? Recordamos que teníamos dos tipos de células y esto es muy importante que yo lo voy a ir comentando, esto ya también sería un poquito repaso de lo que ya hemos visto. Tenemos los linfocitos T y los linfocitos B, o células T y células B, ¿sí? Que veíamos que tenían receptores específicos en su membrana. En concreto, los linfocitos T tenían receptores que se llamaban TCR, ¿vale? Y los linfocitos B, los BCR. Esos receptores TCR o receptores típicos de células T que tenemos en los linfocitos T van a reconocer al antígeno y van a hacer que el linfocito T madure y lleve a cabo una función concreta. Para que lleve a cabo una función concreta lo hará mediante la síntesis de proteínas concretas que lleven a cabo esa función, ¿vale? Tenemos numerosos tipos de linfocitos T que vamos a ver a continuación y todos ellos dependen de cómo me relacione con el patógeno, ¿sí? De manera que, para que no se nos olvide ya, el linfocito T, gracias al TCR, detecta, ¿vale? Imaginaos que esto es un ojo, yo sé que dibujo muy mal, detecta al patógeno y es el que da la voz de alarma, ¿vale? Mientras que el linfocito B lo que hacía era sintetizar para un patógeno concreto la inmunoglobulina que correspondía para marcarlo, ¿vale? Entre comillas, el linfocito T detecta y el linfocito B sintetiza. Y es la unión coordinada de estas dos funciones lo que hace que nuestra respuesta inmune sea tan específica, ¿sí? Dentro de la diapositiva tenéis aquí una diapositiva de repaso de los órganos linfoides, ¿vale? Y ya vamos a entrar en lo que son los linfocitos T y con esto terminamos hoy. Los linfocitos T, nosotros vamos a partir de un linfocito T que se originaba en la médula ósea o en el timo, que lo vamos a conocer como linfocito T N. Esa N viene del inglés naive, ¿vale? Que significa ingenuo, ¿vale? ¿Por qué ingenuo? Nosotros lo vamos a traducir en español como inmaduro. Porque, así un poco a modo de chiste, imaginaos que ese linfocito T no ha salido nunca de la médula ósea, acaba de salir del cascarón, por así decirlo. Es un pobre linfocito T ingenuo que piensa que todo el mundo es bueno y que todo el mundo es maravilloso. Y cuando llega a los órganos linfoides secundarios, se da cuenta de que eso no es así, que allí va a encontrarse con patógenos que van a hacer que madure, ¿sí? Es como cuando vosotros estáis en segundo de bachillerato y pensáis que el mundo funciona como segundo de bachillerato y luego pasáis el año que viene a primero de carrera en la universidad y os dan de tortas por todas partes. Pues pasáis de ser linfocitos T de tipo naif, ¿vale? A linfocitos T ya que van a encargarse de la respuesta inmune. Pues la analogía es la misma. Ese linfocito T, una vez se encuentre con el patógeno, lo que va a hacer es diferenciarse a un linfocito T específico, ¿vale? Y ese linfocito T ya maduro.
Pues dependiendo de la función que yo quiera que lleve a cabo ese linfocito T, va a presentar en su membrana proteínas específicas. ¿Con qué proteína detecta el patógeno? Con el TCR. Con el TCR detecta el patógeno y eso provoca que madure al LT maduro, ¿vale? Y entonces ahora el LT maduro, dependiendo de lo que sea necesario, situará en su membrana proteínas específicas que le permitan comunicarse con los linfocitos B. Esas proteínas específicas pues, son lo que conocíamos como proteínas de tipo CD4, CD8, que hablábamos cuando veíamos los distintos tipos de linfocitos. Y me van a dar lugar a 6 tipos de linfocitos generales, ¿vale? Principales, de los cuales tenéis que conocer vosotros principalmente, tenéis que conocer los 6, ¿vale? Pero hacer mucho hincapié en 2, que son el B y el F, ¿vale? Que son los linfocitos TH y los linfocitos T de memoria, que van a ser los dos que se encarguen de la respuesta inmune, ¿vale? ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. Linfocitos T. Vamos a ir viendo los tipos, ¿vale? Cuando maduran, pueden convertirse en un linfocito T de tipo H, LTH, ¿vale? Eso LTH, ¿vale? La H viene de helper, ayudador, ¿vale? Y va a ser los que activen a los linfocitos B. Es, digamos, el chivato, entre comillas, ¿vale? El que se da cuenta de que está el patógeno y entonces cuando se da cuenta de que está el patógeno pasa de LTN a LTH y activa al linfocito B, ¿sí? Ahora, puede ser que ese linfocito T, una vez detectado el patógeno, directamente se decida, en lugar de avisar al linfocito B para que sintetice los anticuerpos, a sintetizar el mismo moléculas citotóxicas que eliminen a la célula del patógeno, ¿sí? Pues tendrían los LTC, que son los linfocitos T citotóxicos. Lo que van a hacer es segregar enzimas fuera, ¿vale? Mediante vesículas que van a permitir la eliminación del patógeno, ¿sí? Luego tengo otros dos tipos de linfocitos que lo que van a hacer es regular la respuesta inmune, ¿vale? Que son los linfocitos que se llaman reguladores, de los cuales tengo dos tipos que son antagónicos, son contrarios. Los LTS y los LTA. LTS, ¿vale? Que son los supresores, y los LTA, que son los amplificadores. Los LTS, ¿qué es lo que van a hacer? Van a detectar los anticuerpos, de manera que van a tener unas proteínas en su membrana que detectan anticuerpos. Si yo tengo muchos anticuerpos, será más fácil que detecten esos anticuerpos. Es decir, la misma teoría que os decía el otro día del vaso. Si yo tengo un anticuerpo y un receptor en el vaso, es más difícil que se encuentren que si tengo 1000 anticuerpos y 1000 receptores. Pues aquí sucede lo mismo. Los receptores supresores van a tener receptores, o sea, los linfocitos supresores van a tener receptores que van a encontrarse con los anticuerpos. Si yo tengo muchos anticuerpos, esos receptores se encontrarán fácilmente con el anticuerpo, de manera que le dirán al cuerpo, ya tienes demasiado anticuerpo para la producción, ¿vale? Y suprimirán o inhibirán la síntesis de anticuerpos. Los amplificadores sucede al contrario. Van a tener receptores que lo que van a hacer es promover, si hay falta de anticuerpos, la producción de estas moléculas, de las mismas, ¿vale? Entonces tendríamos supresores, que son aquellos que inhiben la respuesta inmune, y amplificadores, los que la facilitan, ¿vale? Y por último tendríamos los linfocitos T de memoria, que son unos linfocitos T que van a madurar y almacenarse, ¿vale? Tras reconocer al patógeno. De manera que cuando veamos ahora la respuesta inmune secundaria, o sea, cuando lo veamos mañana, estos linfocitos T de memoria lo que van a conseguir es que la respuesta inmune sea más rápida, porque yo ya no necesito hacer este paso de maduración, porque ya lo tengo maduro, ¿vale? Se llaman de memoria porque son los que nos permiten coger memoria inmunológica frente a determinadas infecciones. Todos estos tipos de linfocitos actúan de manera coordinada, ¿vale? Y actúan para poder dar una respuesta inmune
específicas. Dentro de la diapositiva tenéis un último tipo, que son los linfocitos T de hipersensibilidad retardada. Y no sé si alguna de vosotras tiene alergia o conoce a alguien que tenga alergia. ¿Sí? ¿No? No, ¿No? ¿O sabéis de alguien de clase que tenga alergia o conocéis a alguien? Seguro que tenéis algún caso cerca. Porque si os lo explico con el caso es más fácil que lo veáis. Si conocéis a alguien que tenga alergia, seguramente te haya pasado que estabais por la calle y estaba tan normal, estaba bien, y luego a lo mejor pues han pasado determinada hora desde que estabais en la calle y empieza a encontrarse súper mal y empieza a desarrollar los síntomas de la alergia mucho más fuertes. ¿Esto por qué? Porque sus células de hipersensibilidad van de manera retardada, ¿vale? Es decir, que lo que van a hacer es actuar a posteriori. ¿Qué es lo que le sucede a las personas que son alérgicas? Que esas células de hipersensibilidad están en una tasa muy alta, de manera que si sumamos la inmunoglobulina E, que estaba en una tasa muy alta, y esas células de hipersensibilidad también están muy altas, pues generaremos una reacción exacerbada del sistema inmune, ¿vale? De esa alergia que le sucede a algunas personas cuando se encuentran pues, con proteínas que son extrañas a ellos, pero que no son patógenas, ¿sí? Estos linfocitos T van a actuar eso de manera coordinada con los linfocitos B. Y eso ya lo veremos mañana y no os doy más la tralla con biología, ¿vale?